En este video presentaremos el método de secuenciación de ADN de Sanger. Frederick Sanger, 1918 a 2013, fue un bioquímico inglés que obtuvo 2 veces el Premio Nobel de Química. Hubo solo 2 personas con 2 premios Nobel en la misma especialidad, y 4 con 2 premios Nobel. 1958, determinación de la estructura de la molécula de insulina. 1980, con Gilbert y Berg, desarrollos de análisis químicos y biológicos de la estructura del ADN. En el año 1977, Frederick Sanger expuso el primer método de secuenciación de DNA. Es llamado método de terminación de cadena, o también método del uso de inhibidores de la síntesis del DNA. En el mismo año también apareció un método de secuenciación química. Ambos métodos eran largos y tediosos pues no estaban automatizados. Recién en 1986, aparecieron métodos semiautomáticos, y en 1987, Piaget Biosystem introdujo un método completamente automatizado. El método Sanger es antiguo pero muy confiable. Sirve para trozos de ADN relativamente cortos, hasta 900 BP aproximadamente. Fue el método usado en el proyecto Genoma Humano. Actualmente existen métodos de secuenciación más modernos y baratos, aptos para secuenciar genomas enteros, así como muestras de metagenómica, etc. Sin embargo, en algunos casos sigue usándose el método Sanger. Explicación del método de Sanger. En esencia, el método Sanger consiste en obtener copias de todos los posibles trozos de la secuencia a estudiar, sabiendo en cada caso cuál es la base de terminación del trozo. Para una mejor comprensión de este método, debemos revisar algunos conceptos sobre la estructura de la molécula de ADN y sobre la electroforesis capilar. Observar esquemas moleculares. Cada parte de la doble hélice está formada por nucleótidos del azúcar ribosa. Abajo vemos el esquema de constitución de la ribosa, así como de 2 modificaciones. Observemos las moléculas. Ribosa, presenta radicales OH en los carbonos 2' y 3'. Deoxirribosa, presenta un H en el carbono 2' y OH en 3'. Dideoxirribosa, presenta un H en el carbono 2' y en el 3'. Lugar que ocupan las moléculas anteriores en el trozo de ADN. Abajo vemos esquemas de la disposición molecular, en la cadena de la hélice de ADN y en la terminación de la cadena. Observemos la cadena y la inserción de las moléculas de deoxirribosa y dideoxirribosa. Sanger producía la síntesis de ADN a partir de la cadena de muestra. La polimerasa del ADN iba generando la cadena replicada con las moléculas de azúcar que encontraba. Si encontraba deoxirribosa, seguía agregando nucleótidos. Si encontraba dideoxirribosa, agregaba ese nucleótido pero no podía continuar la cadena pues no tenía un radical OH en el carbono 3' donde insertar el siguiente nucleótido. Detalle del método de Sanger. Veremos ahora cómo lograba Sanger todo esto. El cóctel inicial a tratar se componía de 1. El ADN matriz, o sea el ADN a secuenciar. 2. Suficientes bases nitrogenadas A, C, G, T. 3.
poca cantidad de bases de terminación con etiqueta de fluorescencia química de bases A, C, G, T. 4. Los primers o segmentos de ADN de interés. 5. Polimerasa del ADN. Los terminadores que incluía Sanger en la mezcla, se componían de una molécula de dideoxirribosa y cada una de las bases nitrogenadas A, C, T, G, cada una con un marcador fluorescente de distinto color. Para efectuar la síntesis de los trozos de ADN se emplea la polimerasa del ADN y los ciclos térmicos del PCR. Esto último, y la detección en un tubo capilar de acrilamida con un láser excitador y detector computarizado, fueron algunas mejoras al método original. Electroforesis capilar. La electroforesis consiste en el flujo de una sustancia disuelta en un gel, y sometida a la acción de un campo eléctrico. Las partículas ionizadas en el gel, fluirán a diferente velocidad según su tamaño y su carga. En el caso del ADN, ácido, se tiene una carga negativa debido al radical fosfato, lo que hace que fluya hacia el terminal positivo. La separación es mayor si se usa un tubo capilar, de muy pequeño diámetro. Observar el esquema del método Sanger mejorado. Este tipo de análisis de Sanger se conoce como secuenciadores de primera generación.